Buenos días, hermanos. Nuestro estudio de hoy se llama la regla de autoridad. La regla de autoridad. En la Iglesia de Cristo en los Estados Unidos, en los años 1800, la Iglesia se dividió. Y se dividió sobre la cuestión de los instrumentos musicales en la Iglesia. Y básicamente se dividió porque habían dos grupos con dos perspectivas diferentes en cuanto a cómo debemos interpretar la Biblia y específicamente el silencio de la Biblia. ¿Por qué? Porque ¿qué dice el Nuevo Testamento acerca del uso de los instrumentos musicales en la adoración de la iglesia? Y el Nuevo Testamento no dice nada. El Nuevo Testamento guarda silencio. Y hay personas que piensan que el hecho de que la Biblia no dice nada nos da permiso para usar los instrumentos musicales en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, el Nuevo Testamento nunca condena, nunca prohíbe el uso de los instrumentos. Y si algo no ha sido prohibido, si algo no ha sido condenado, entonces estamos libres para usarlos y hacerlos. Pero hubo otra perspectiva que dice que necesitamos autoridad por todo lo que hacemos en la iglesia hoy día. Y en el Nuevo Testamento no hay ningún mandamiento concerniente al uso de los instrumentos musicales. No hay ningún ejemplo de los primeros cristianos usando instrumentos musicales en la adoración de la iglesia. Entonces no hay autoridad en el Nuevo Testamento para que la iglesia hoy día use los instrumentos en la adoración. Entonces, sin autoridad, no podemos usar los instrumentos. Tenemos dos perspectivas diferentes. Y la pregunta es, ¿necesitamos autoridad por todo lo que hacemos o no? ¿Estamos libres para hacer cualquier cosa conforme a nuestra sabiduría o conforme a nuestros deseos? ¿O tenemos que buscar autoridad en el Nuevo Testamento por todo lo que hacemos? Yo no sé cómo está la cultura donde viven ustedes, pero donde vivo yo, aquí en los Estados Unidos, yo vivo en una cultura que ha rechazado la regla de autoridad. Aquí no nos gusta la idea de que alguien tiene autoridad sobre nosotros. Aquí en los Estados Unidos muchas personas han declarado una guerra contra la policía. Muchas personas dicen que la policía son injustos y no deben existir. No deben ser sostenidos económicamente. Muchas personas irrespetan a los oficiales de la policía. Y tenemos muchos divorcios y muchas familias mezcladas. Tenemos muchas personas quienes están en su segundo matrimonio o su tercer matrimonio. Y tenemos familias mezcladas, en lo cual tenemos hijos que vienen de un primer matrimonio, pero son hermanos de hijos que vienen de un segundo matrimonio. Si pueden imaginar el padrastro de un hijo que quiere disciplinar y corregir a su hijo, pero el hijo diciendo, no eres el padre de mí, ¿qué significa? Tú no tienes autoridad para corregirme o para disciplinarme. No tengo respeto para contigo porque no eres mi padre. Hoy día tenemos estudiantes en las escuelas que no tienen respeto para con la autoridad de sus maestros. Y es un ambiente muy difícil, en lo cual los maestros trabajan para enseñar a nuestros niños. El punto que estoy haciendo es que esta actitud mala, negativa, acerca de la autoridad, también entra en la iglesia. Y en la iglesia hay muchas personas que dicen
que estamos libres en Cristo. No vivimos bajo la ley, sino vivimos bajo la gracia de Dios. Y viviendo bajo la gracia de Dios estamos libres para hacer lo que nosotros queremos. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice en Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho. Entonces, ¿qué está incluido en esta frase? Todo lo que hacéis. La palabra todo quiere decir todo. Y cuando dice de palabra o de hecho, quiere decir todo lo que decimos y todo lo que hacemos es gobernado por esta regla. Entonces, ¿cuál es la regla? La Biblia dice en Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Todo lo que decimos, todo lo que hacemos tiene que ser hecho en el nombre de Jesús. Pero ¿qué significa la palabra en el nombre de? En el nombre de Jesús. Algunas personas piensan que significa que cuando hacemos algo tenemos que dar el crédito por lo que hacemos a Jesús. Por ejemplo, cuando llevamos comida a una familia enferma, tenemos que decir que estamos haciendo esto porque nosotros somos cristianos. Y este es lo que Jesús quiere que hagamos, para asegurar que Jesús reciba el crédito por lo que estamos haciendo. Pero hacer todo en el nombre de Jesús no significa necesariamente que tenemos que asegurar que Jesús reciba el crédito por nuestras obras, sino que la frase en el nombre de refiere de la fuente de nuestra autoridad, que significa que todo lo que decimos y todo lo que hacemos sea hecho conforme a la autoridad que recibimos de Jesús. Que Jesús tiene autoridad sobre nosotros y nosotros somos gobernados por la autoridad de Jesús. Y tenemos que buscar autoridad por todo lo que decimos y por todo lo que hacemos de Jesús. Jesús es la fuente de nuestra autoridad. Para que veamos esta frase en el nombre de, conectado con la idea de autoridad, tenemos un dicho aquí en los Estados Unidos. El dicho es, en el nombre de la ley. En el nombre de la ley. Imagínense un oficial de la policía llamando a la puerta tuya diciendo, abre la puerta en el nombre de la ley. Cuando dice en el nombre de la ley, significa por la autoridad que yo tengo de la ley. La ley es la fuente de mi autoridad. Yo tengo autoridad para exigir que tú abres la puerta de tu casa. ¿Por qué? Porque la ley me da esta autoridad. En el nombre de, habla de la fuente de nuestra autoridad. Que abran sus Biblias, por favor, a 1 de Samuel, capítulo 25. Vamos a 1 de Samuel, capítulo 25. Y vamos a leer versículos 7 a 9. 1 de Samuel 25, versículos 7 a 9. La Biblia dice, he sabido que tienes esquiladores. Ahora, tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados, y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Vemos aquí que David envió siervos a Nabal, pidiendo ayuda de Nabal. Pero los siervos fueron enviados por David y hablaron en nombre de David.
¿Qué significa hablar en nombre de David? Fueron autorizados por David para que digan lo que dijeron. Ellos comunicaron el mensaje de David. Ellos son la voz de David, habiendo sido autorizados por David. Entonces, hablar en el nombre de David significa hablar por la autoridad que recibieron de David. Los apóstoles entendieron esta regla acerca de la autoridad. La Biblia dice en Mateo 28, versículos 18 a 20, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Jesús dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué tiene Jesús? Jesús tiene autoridad. ¿Cuánta autoridad tiene Jesús? Toda autoridad. ¿Y dónde tiene Jesús toda autoridad? En el cielo y en la tierra. Jesús, teniendo toda autoridad, autoriza que sus discípulos hagan discípulos. ¿Y cómo hacen discípulos? Bautizándolos y enseñándoles a guardar los mandamientos de Jesús. Pero los apóstoles fueron enviados, habiendo sido autorizados por Jesús. No salieron haciendo lo que desearon por su propia sabiduría o por su propio cuento, sino que se fueron habiendo sido autorizados por Jesús. ¿Y qué hicieron los discípulos? Mire lo que dice Hechos capítulo 3. Que abran sus Biblias por favor a Hechos capítulo 3. Y vamos a leer versículo 2. Hechos capítulo 3 versículo 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Vemos aquí un hombre cojo pidiendo limosna. Y mire lo que dice versículo 6. Versículo 6 dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro le sanó a este hombre cojo y lo hizo en el nombre de Jesús. ¿Qué significa? En el nombre de Jesús. Significa que Pedro no tiene poder para sanar a nadie, pero Jesús tiene poder para sanar. Y por la autoridad que recibió de Jesús, fue sanado este hombre cojo. Jesús es quien tiene poder. Jesús es quien tiene autoridad para suspender las leyes físicas acerca del cuerpo y acerca de estas enfermedades. Y en el nombre de Jesús, o por la autoridad de Jesús, o por el poder que recibí de Jesús, sané a este hombre cojo. Y después de que este hombre ha sido sanado, Pedro predicó el evangelio de Jesús y fue arrestado y encarcelado. Y mire lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 7. Capítulo 4, versículo 7 dice, y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? La idea es que no está libre el hombre para hacer lo que quiere. Y no está libre el hombre para enseñar cualquier cosa, sino que necesita autoridad por todo lo que hace. La pregunta es, ¿con qué potestad o en qué nombre? Significa
¿De dónde viene tu autoridad para sanar? ¿De dónde viene tu autoridad para enseñar como estás enseñando? ¿De dónde viene tu autoridad? Los americanos hoy día piensan que no necesitamos autoridad por lo que hacemos. ¿Por qué? Porque somos libres. Porque el primer enmienda del gobierno dice que somos libres para decir lo que queremos. Somos libres para practicar cualquier religión que deseamos. Que el gobierno no tiene derecho para gobernarnos, no tiene derecho para ejercitar autoridad sobre nosotros, sino que somos libres. Y esta actitud también ha entrado en la iglesia. En asuntos religiosos, muchos americanos piensan que somos libres, que no necesitamos autoridad por lo que hacemos. Pero ¿cómo respondió Pedro? Pedro respondió diciendo, ¿no necesito autoridad para hacer lo que hago? No, sino que Pedro respondió hablando de la fuente de su autoridad. Mire lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 10. Versículo 10 dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. En el nombre de Jesucristo y por él ha sido sanado este hombre. Mi autoridad para sanar, mi autoridad para predicar viene de Jesús. Y es por la autoridad de Jesús que este hombre ha sido sanado. Y mire lo que dice versículo 12. Versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús es el único Salvador que hay. Y Jesús es la única fuente de autoridad para salvar al hombre que hay. Es interesante lo que dice Pedro en versículo 12. Dice, no hay otro nombre en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Es interesante que no dice, no hay otro hombre. No hay otro hombre quiere decir que Jesús es el único Salvador. Pero dijo Pedro, no hay otro nombre. ¿Qué significa? Que hay una sola fuente de autoridad para salvar. En el nombre de Jesús puede ser el hombre salvado. Y es la única fuente de autoridad para salvar. Entonces, que abran sus Biblias a Mateo capítulo 8. Vamos a Mateo capítulo 8. Vamos a leer versículos 5 a 10. Mateo capítulo 8, versículos 5 a 10. La Biblia dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Vemos aquí que este centurión entiende la regla de autoridad, que todos los hombres viven bajo autoridad.
Y la persona quien autoridad manda. Y lo que manda es hecho. Yo digo, um, va y se va. Y yo digo, ven y viene. Y lo que mando es cumplido, es hecho por mis siervos. Y el centurión está diciendo que Jesús tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Jesús tiene autoridad sobre enfermedades del cuerpo. Jesús puede sanar a mi siervo y no necesita estar presente para sanarle, sino solamente por la autoridad de la palabra dicho por Jesús, será sanado mi siervo. Y tiene razón. Jesús le sanó solamente por haber dicho palabras de sanación en favor del siervo del centurión. Vemos la autoridad de la palabra de Cristo, en el sentido de que por la autoridad de su palabra Jesús calmó a la tempestad. Por la autoridad de su palabra Jesús echó fuera demonios. Por la autoridad de su palabra Jesús resucitó a Lázaro de la muerte. En Marcos, no en Marcos, que abran sus Biblias por favor, a Mateo 21, 23. Vamos a Mateo capítulo 21, versículo 23. La Biblia dice en Mateo 21, 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Jesús está sanando y haciendo milagros, y los fariseos, los escribas quieren saber de dónde recibió Jesús esta autoridad. Jesús no está libre para enseñar cualquier cosa. Jesús no está libre para hacer cualquier cosa, sino que necesita autoridad por todo lo que dice y por todo lo que hace. La pregunta es, ¿de dónde viene tu autoridad? Jesús no negó la regla de autoridad. Jesús no dijo, no necesito autoridad porque soy un hombre libre, sino que Jesús mostró su autoridad. Por ejemplo, en Marcos capítulo 2, Jesús perdonó a un paralítico de sus pecados. Y los escribas y los fariseos pensaron en sí, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y tienen razón. Dios es el único quien tiene autoridad para perdonar al hombre de sus pecados. Pero Jesús, conociendo los pensamientos de los fariseos, habló diciendo, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. Dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Jesús, por la autoridad de su palabra, sanó este paralítico físicamente. Y cuando sanó a este paralítico físicamente, mostró que Jesús tiene autoridad para perdonar pecados. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Solo Dios tiene autoridad para perdonar pecados. Pero Jesús también tiene autoridad para perdonar pecados. ¿Qué significa? Significa que Jesús es Dios. ¿Y qué dice Mateo 1:23? Dice que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. La autoridad que tiene Dios el Padre también tiene Jesús. Entonces, nosotros no somos Jesús. Jesús tiene autoridad y la fuente de su autoridad es sí mismo, porque Jesús es Dios con nosotros. Pero nosotros no somos Jesús. Nosotros no tenemos autoridad por nosotros mismos. Pero Jesús es la cabeza de la iglesia. Y nosotros recibimos autoridad de Jesús por todo lo que decimos y por todo lo que hacemos. Y si no tenemos autoridad,
que viene de Jesús, no tenemos derecho para hacer lo que queremos hacer. Considerad a estos ejemplos bíblicos. Que abran sus Biblias, por favor, a Levítico capítulo 10. Vamos a Levítico capítulo 10 y vamos a leer versículo 1. Versículo 1 dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Vemos Nadab y Abiú, dos sacerdotes adorando a Dios en el tabernáculo, quemando incienso, pero usaron fuego extraño, algo que Dios nunca mandó. Entonces, no tuvieron autoridad para usar este fuego. La palabra extraño quiere decir impío. La palabra extraño quiere decir fuera del tabernáculo. No santo, el opuesto que santo. Debieron usar el fuego santo, pero no usaron fuego santo, sino que usaron un fuego pagano, un fuego extraño, y no tuvieron autoridad para usar este fuego. Entonces, ¿qué ordenó Dios? En Levítico capítulo 6, versículos 12 y 13, la Biblia dice que el fuego sobre el altar tiene que ser quemando perpetuamente. ¿Qué significa? Que los sacerdotes tienen que mantener a este fuego, que nunca pueden dejar que el fuego se apague. El fuego tiene que estar quemando para siempre, perpetuamente. ¿Y de dónde vino este fuego sobre el altar? Mire lo que dice Levítico 9:24. Levítico 9:24 dice, y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Vemos aquí que la primera vez que el altar fue usado, el fuego vino de Dios. Fuego de los cielos consumió el holocausto. Este es fuego santo, porque es fuego enviado de Dios, fuego que vino de Dios. Y es este fuego santo que vino de Dios, que tiene que ser quemando perpetuamente sobre el altar. Y Levítico 16, versículos 12 y 13 dice que este fuego santo que vino de Dios es el fuego autorizado, que los sacerdotes tienen que usar fuego del altar en todo lo que hacen en el tabernáculo. Un fuego que ha sido autorizado por Dios. Pero Nadab y Abiú no usaron fuego del altar, sino que usaron fuego extraño. Algo que Dios nunca mandó. Pero ¿qué es el problema? ¿O cuál es el problema? Fuego es fuego, ¿verdad? Fuego que viene de la cocina de mi casa es igual al fuego que está sobre el altar. Hace la misma cosa. Es de la misma sustancia. Fuego es fuego. ¿Por qué tenemos un problema aquí? Tenemos un problema aquí porque un fuego ha sido autorizado por Dios y otro fuego no. Pero Dios nunca prohibió el uso del fuego que viene de la cocina de mi casa. Dios nunca condenó el uso del fuego que viene de la cocina de mi casa. Dios no tiene que prohibir. Dios no tiene que condenar todas las otras fuentes de fuego que pueden existir en el mundo. Porque cuando Dios mandó que se usen el fuego que viene del altar, el silencio de Dios concerniente a las otras fuentes de fuego prohíbe el uso de estos fuegos. Entonces, ¿qué pasó? Mire lo que dice versículo 2.
Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Parece un castigo muy cruel. Nadab y Abiú estuvieron equivocados. Hicieron un error. Y por causa de esta equivocación pequeña, murieron. Sí, murieron. Porque ante los ojos de Dios no era una equivocación pequeña, sino que era una actitud de irrespetar a Dios. Mire lo que dice el versículo 3. Versículo 3 dice, entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Hacer cosas sin autoridad de Dios es irrespetar la santidad de Dios. Y Dios no es glorificado en esto, sino cuando hacemos lo que Dios mandó en obediencia a sus mandamientos. Este muestra que Dios es santo y glorifica a Dios. Entonces, tenemos otro ejemplo en la Biblia, la historia de David. Cuando David quiere mover el arca del pacto a la ciudad de Jerusalén, David hizo un carro nuevo y puso el arca del pacto sobre el carro nuevo, y el carro fue manejado por dos vacas, y en camino el carro no estuvo estable y el arca iba a caerse, y un hombre que se llama Usa tocó el arca para estabilizar el arca y fue matado. Fue matado porque tocó el arca. Pero ¿por qué murió Usa? Parece que fue un castigo cruel. Pero Usa murió porque David y todos los israelitas no tuvieron autoridad para hacer lo que estuvieron haciendo, aunque tuvieron buenas intenciones. No hicieron lo que Dios mandó. Que abran sus Biblias, por favor, a Primera de Crónicas, capítulo 15. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 13. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 13 dice, pues, por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. No buscaron a Dios según su ordenanza. Si nosotros queremos estar agradables a Dios, si queremos que nuestras vidas son aceptables ante Dios, si queremos que la adoración ofrecida en la iglesia sea aceptable ante Dios, tenemos que buscarle conforme a sus ordenanzas. Entonces, muchas personas piensan que no necesitamos autoridad por todo lo que hacemos, porque estamos libres en Cristo. La única cosa importante es que le amamos a Dios. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de los que aman a Dios? En 1 de Juan 5:3 la Biblia dice, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Los que aman a Dios guardarán sus mandamientos. Dice Jesús en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Los salvos son los que hacen
la voluntad de Dios. Entonces, vivimos en esta sociedad secular. Una vez yo fui en una vacación con mi familia al parque de Disneylandia. Y estando en el parque de Disneylandia, hubo una puerta con un letrero en la puerta. Y el letrero dijo, solo miembros del elenco. Solo miembros del elenco. Y nosotros supimos que este letrero autoriza quién puede entrar. No dijo que las personas no elencos no pueden entrar, pero el silencio del letrero en cuanto a las otras personas prohíbe que entren por la puerta. Autoriza quien puede entrar y prohíbe quien no puede entrar. También, si usted está en un restaurante y alguien necesita usar el baño, es probable que vas a encontrar dos puertas. Una puerta que tiene la imagen de una dama y otra puerta que tiene la imagen de un varón. Y la imagen de dama en una puerta autoriza a quien puede entrar. Pero no dice que los varones no pueden entrar. Pero no tienen que decir quién no puede entrar. Porque cuando autoriza quien puede entrar, los demás son prohibidos. También la imagen del varón en la puerta autoriza que entren los varones y prohíbe que los demás entren. Si entendemos esta regla de la autoridad en la vida secular, ¿por qué no entendemos esta regla en la iglesia? La Biblia dice en Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos.